Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Hay ambiente en el Congreso Nacional para unir tres iniciativas conducentes a votar los cargos de altos funcionarios con rango constitucional, entre ellos los 15 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y al fiscal adjunto, pese al persistente desconocimiento de legalidad de la Junta Directiva de parte de la bancada del Partido Nacional. El Pleno de la Cámara Legislativa conoce tres proyectos de ley que establecen un mecanismo para nominar y escoger a funcionarios que en elecciones de segundo grado asumirán el cargo el próximo 25 de enero. El Congreso Nacional no tomó en cuenta otra iniciativa para tales fines del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La polémica se centra en las iniciativas del diputado y vicepresidente Racel Tomé de Libre, diputada vicepresidenta del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, y la propuesta del Poder Ejecutivo por medio del ministro Anticorrupción y Transparencia, Edmundo Orellana Mercado. La iniciativa del legislador Tomé está en manos de una comisión de dictamen y en términos generales busca que todo el proceso acostumbrado para elegir a magistrados del Poder Judicial, Fiscalía General y el Tribunal Superior de Cuentas se suprima y que de ahora en adelante quienes aspiran se autopropongan ante una comisión seleccionada por el Congreso Nacional. Fátima Mena propuso la denominada Ley para la Selección de Altos Funcionarios. Este proyecto, que también está en manos de una comisión de dictamen, gravita sobre dos puntos específicos: los procesos sean transparentes y que las elecciones estén basadas en méritos, a través del cual tiene que haber un proceso de preselección diáfano. Mena en su proyecto plantea que los criterios para elegir a las personas dentro de las juntas nominadoras no deben tener conflictos de interés, lo que prevaleció en la última elección, sobre todo del Pleno de la actual Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público en el 2016. El ministro Orellana en ese sentido sostiene que debe exigirse el cumplimiento de requisitos mínimos para los integrantes de la junta nominadora. Actualmente no existen, modo que pueda integrarla cualquier persona, incluso un miembro activo del crimen organizado o un corrupto ampliamente conocido. Se debe cambiar el procedimiento para que no sea una trampa ni objeto de manipulación de ningún sector. Acompañaremos estas iniciativas. Lo que nos preocupa es que prevalezca el Estado de Derecho, que haya un proceso de igualdad de condiciones para que no sea una burla para nadie. Tenemos que hacer una evaluación integral, sin sectarismos para nadie, concluyó Orellana Mercado. La opositora bancada del Partido Nacional orienta su respuesta no a la necesidad de transparentar la nominación de estas autoridades, sino a la legalidad de la Junta Directiva de la Cámara Legislativa, encabezada por Luis Redondo, que también recibe dardos de Beatriz Valle y Edgardo Castro, disidentes del oficialismo de Libre. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, criticó hace unas horas que una junta directiva legislativa ilegal no se puede aspirar a dar legalidad a una nueva Corte Suprema de Justicia y un nuevo fiscal general y fiscal adjunto de la República. El congresista opositor tachó a la junta directiva de Luis Redondo de ilegal, impuesta a la brava y sin votos necesarios. En su red social de Twitter, el congresista cuestionó: ¿sabías que en Honduras tenemos en el Congreso una junta directiva ilegal impuesta por la fuerza, a la brava y sin votos necesarios? Por lo tanto, tampoco no podremos tener una Corte Suprema de Justicia legal y un Ministerio Público legal. Se vienen más abusos e ilegalidades. A lo que Antonio Rivera Callejas, su par de bancada, acotó: en Honduras, en Estados Unidos, en China y en cualquier parte del mundo, 84 votos propietarios es más que 44 votos propietarios. Así de sencillo. El 15 del 2021, la Cámara Legislativa, dominado por el Colectivo Azul, reformó el artículo 49 de su ley orgánica para que los diputados suplentes de cada una de las bancadas deban asistir a sesiones legislativas, por lo que estarán integrados e incorporados al Congreso Nacional y recibirán todos los beneficios y derechos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy vamos a abordar varios temas. Tengo dos distinguidos invitados. Está conmigo el abogado, exdiputado y analista político Raúl Pineda Alvarado. Bienvenido. Buenos días, don Raúl.
Gracias por estar con nosotros. También saludo al fiscal general del Estado y ministro actual de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana Mercado. Buenos días, señor ministro. Buenos días, Raúl. Buenos días, doctor Raúl Pineda, y a sus televidentes. Gracias por estar aquí, doctor Edmundo Orellana. Inicialmente, doctor, usted fue canciller de la República. Recuerdo un par de veces que nos tocó viajar juntos por cuestiones de trabajo. ¿Qué piensa? Se ha anunciado de parte del gobierno de Xiomara Castro que no estará en esta cumbre de las Américas. Se ha designado como jefe de la delegación de Honduras al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Entiendo que va uno de los vicecancilleres. Hay una gente a favor, otros en contra. Salvador Narrala, designado presidencial, ha salido ya a decir que esas decisiones él no ha participado y que dio a entender que no lo comparte. Algunos hablan de que era una buena oportunidad para Honduras en materia económica, de acercamiento con empresarios importantes de los Estados Unidos, y también sobre temas fundamentales como la migración y el TPS. Ministro, ¿qué piensa de esto inicialmente? Bueno, debemos partir de lo siguiente, Raúl. Honduras es un país soberano. Sus decisiones son soberanas y no están condicionadas por la condición de otro país. De manera que si esta es una cumbre de las Américas, es de suponer que están participando las Américas, todos los países de América, incluidos los países de habla hispana y de otras lenguas. Aquí en el continente y en las islas hablan francés, inglés, y todos ellos deben participar sin excepción. Pero aquí Estados Unidos decidió que hubiese una cumbre de las Américas excluyendo países porque ellos estiman que no tienen un sistema político que es de su satisfacción. Esa perspectiva, si no la comparte un país, tiene el derecho de decir que no asiste. Es el caso de México, que inició con su posición soberana, digna de decir, bueno, si no participan los países de América y solo los amigos de Estados Unidos, yo no participo. Igualmente han dicho otros países, incluido el nuestro. Yo estimo que esta decisión es soberana. La presidenta tenía la potestad de tomar esta decisión y la ha tomado. Creo que Estados Unidos aprecia más un país que se respeta a un país que está de rodillas. Me parece, desde mi perspectiva, que es una decisión digna de un estadista, de un país que se ostenta como un país que tiene integridad, que tiene honor. Sí. Abogado Raúl Pineda, ¿usted qué piensa de esta decisión de la presidenta de no asistir ella a la Cumbre de las Américas? Yo lo veo como un acto de inmadurez. Ciertamente es un desaire al gobierno de Estados Unidos, que ha hecho 9 cumbres de esa naturaleza, de las cuales no ha salido un producto que verdaderamente favorezca al continente. Pero recuerde usted que este era un país que exporta 3.000 millones de dólares en aceite, pero que recibe más de 7.000 millones en remesas, lo que significa que el 26% del Producto Interno Bruto viene precisamente de nuestros migrantes en Estados Unidos. En algún momento el gobierno va a tener que tomar una decisión, que fue una decisión que la presidenta estaba legitimada para tomar, sí. Que va a ser una decisión que va a tener consecuencias, es probable. Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo que no iba a ir. Ayer aclaró que sí iba a ir. A Estados Unidos les interesa más la presencia de Brasil que la de Honduras. Hay que reconocer que Honduras es un país políticamente muy modesto y que orbitamos alrededor de los Estados Unidos, y que hay cosas que probablemente laceren ese concepto de soberanía y de independencia
pero que en algún momento tenemos que definir de qué lado estamos. Yo siento que sí fue un desaire al gobierno de Estados Unidos y que tendrán algunas consecuencias. Ojalá que no sean muy graves. El designado presidencial dice que él no ha tomado participación en las decisiones. Ni va a tomar. Es decir, el señor ingeniero Narrala ya cumplió un propósito. Él tenía un objetivo que era la salida del gobierno del señor Hernández y lo lograron exitosamente. Pensar que Libre le va a compartir el poder a una persona con la que no hay mucha afinidad ideológica es ser ingenuo. El señor Narrala lo que tiene que hacer es aprovechar este tiempo para fortalecer y estructurar su partido y prepararse para la próxima contienda electoral. Pero pensar que va a cogobernar con el grupo político que está manejando las cosas en Honduras es ser cruelmente ingenuo. No va a haber espacio para él más que el que estrictamente le permite las leyes y la conveniencia política. Bien, vamos a otro de los temas importantes. Este será un proceso de elección diferente, distinto, como se espera, o será lo mismo la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia del país. Abogado Edmundo Orellana. Pues anhelamos, Raúl, que sea distinto. Yo he estado trabajando con expertos de Naciones Unidas y un equipo de juristas nacionales con ese propósito, preparando un proyecto que ya está en el Congreso Nacional. Esa fue una decisión de la señora Presidenta de la República para contribuir en el fortalecimiento del Estado de Derecho. La idea es que se establezcan algunas reglas mínimas para que puedan integrarse los organismos, en este caso la Junta Nominadora, criterios para poder juzgar o evaluar los factores de ponderación que se identifiquen, que en este caso son varios, es el aspecto profesional, el aspecto personal, el aspecto ético, el aspecto laboral, familiar, patrimonial, etcétera. Y finalmente el tema del criterio jurídico, que este es un tema que hasta ahora no se había abordado. Simplemente en las entrevistas la Junta Nominadora se concentraba exclusivamente en saber si los futuros magistrados sabían que era Constitución, que era Estado de Derecho, que era recurso de casación, preguntas que incluso llevaban por escrito los que la hacían, y que lo único que revelaban era que no estaban a la altura las preguntas de los postulantes, ni de la función que van a realizar. En este caso, se exige que lo que se evalúa sea el criterio jurídico del postulante. Así es que nosotros creemos que si la Junta Nominadora, no importa quién le integre, claro, hay requisitos para integrarla, pero no importa la ideología, la posición política que tenga, si se apega a las reglas y criterios que ahí se establecen, muy poco margen le va a quedar a la discrecionalidad arbitraria para poder manipular los resultados de la evaluación. Y de esa suerte lo que vamos a tener es que el listado de al menos 45 candidatos estará integrado por los profesionales de más alta calificación. Es decir, va a ser un listado de excelencia, en donde lo que va a prevalecer es la probidad, la independencia y la capacidad profesional. Así es que cuando llegue al Congreso Nacional, los diputados la van a ver difícil porque van a tener que escoger solo entre mejores, no entre cualquiera como hasta ahora permite la ley orgánica de la Junta Nominadora. Bueno, yo respaldo totalmente la iniciativa que promueve el Ejecutivo a través del señor Secretario de Estado, pero creo que el problema no es la Junta Nominadora. En este momento
los poderes judiciales tienen nuevos retos. Uno de ellos es la politización o la judicialización de la política. Fue una corte la que dijo que Al Gore había perdido las elecciones en Estados Unidos. Y todos hemos visto cómo a través de las salas constitucionales se dice que hay que repetir la elección para la alcaldía en determinado municipio. Es decir, un gran reto es la judicialización de la política. Yo creo que si se creó un Tribunal de Justicia Electoral, el Poder Judicial no debería tener nada que ver en temas de naturaleza electoral. El otro problema que se tiene es la falta de interés de la generalidad de los profesionales exitosos en el ámbito privado para integrar la Corte Suprema o el Poder Judicial en términos generales. El Poder Judicial siempre ha sido la cenicienta del gobierno. Y haga un recuento histórico. Ramón Valladares Soto, un extraordinario abogado, durante el gobierno de Suazo Córdoba como presidente de la Corte Suprema, fue preso. El abogado Rivera Vilés, 45 días preso, habiendo sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. 4 magistrados de la Sala Constitucional despedidos bajo el argumento de Juan Orlando Hernández de que estaban vinculados con el crimen organizado. Entonces, el servicio público en la Administración de Justicia no ha sido precisamente atractivo. Don Osvaldo Ramos Soto, 2 años estuvo en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. A los 2 años lo sacaron. Nadie que tenga una estabilidad económica y una independencia laboral en su bufete privado va a ver el servicio de administración de justicia como algo atractivo. Entonces, siento que qué bueno que hay que hacer reformas en la ley de la Junta Nominadora. Una de las cosas más importantes debería ser que en esa ley se deroguen esas llamadas pruebas de confianza de la superintendencia de pruebas de confianza que están fundamentadas en una ley y son de obligatorio cumplimiento. Es decir, esa prueba psicométrica, toxicológica, el detector de mentiras, esos disparates se convierten casi en un ultraje para un buen profesional que tenga su autoestima bien fundamentada y que no va a aceptar ir a orinar frente a un extraño o pedir que le quiten la ropa para un examen médico o que lo sometan a un interrogatorio donde le pregunten si tiene debilidad por el sexo violento, por ejemplo, que es el tipo de preguntas que se hacen en esos mecanismos de pruebas de confianza. Pero, ¿qué han hecho las juntas nominadoras? Una junta nominadora hizo su evaluación y en la primera, tengo aquí los documentos, en la primera el abogado que aparece mejor rankeado es Donaldo Reyes Avelar. Sin embargo, Donaldo Reyes Avelar no fue electo por los diputados. En la segunda corte aparece en este trabajo, muy bien hecho por cierto por ASJ, aparece como el mejor evaluado el señor Jorge Alberto Burgos y también don Reinaldo Antonio Hernández, que este sí quedó de magistrado. Pero don Jorge Burgos no quedó de magistrado. ¿Qué significa esto? Que el trabajo hay que hacerlo con los decisores, con los políticos. Hay una gran oportunidad de tener un buen fiscal y una buena corte, pero esto depende no de la ley de la Junta Nominadora, depende de la voluntad política de los diputados o de los jefes de los diputados, que usted, don Raúl, sabe que generalmente se encuentran fuera del Congreso.
Entonces, hacia ahí debe ir el movimiento ciudadano y todo el trabajo a convencer a los políticos de la necesidad de crear un poder judicial, de elegir una buena corte que tenga la capacidad de satisfacer la necesidad de justicia del pueblo. Esto verdaderamente es un problema. Usted lleva un juicio penal y le dicen, mire, terminó la audiencia preliminar y le señalan el juicio prácticamente dentro de un año, y ese año usted tiene que estar esperando que haya cupo porque hay una sobrecarga, hay una mora judicial tremenda. Entonces, sí quiero, para que este diálogo, del cual me siento honrado de compartir con el doctor Orellana, sea productivo, entender algunas cosas. El trabajo debe hacerse con los políticos, con los que deciden, no con los que proponen. Son importantes, pero los trabajos verdaderamente importantes están con los decisores políticos. Segundo, hay que eliminar las pruebas de confianza. Tercero, tiene usted que empezar a crear un movimiento que haga que los buenos profesionales del ámbito privado quieran servir a su país honorablemente en el desempeño de la función judicial. De otra manera, usted va a tener un país donde eso que a cada rato mencionamos, el Estado de Derecho, que otros dicen Estado constitucional y democrático de derecho, va a seguir siendo una meta por perseguir todavía. El doctor Orellana dice que confía mucho en quiénes van a escoger esta vez. Y usted argumenta también, y que yo estoy totalmente de acuerdo, pero los líderes del Libre, doña Xiomara y Mel Zelaya, líderes del Partido Nacional y del Partido Salvador de Honduras, lo que dice el doctor Raúl Pineda, ¿qué van a proponer? ¿Cómo va a ser esta elección de la Corte? ¿O va a ser, y del Partido Liberal también? ¿O va a ser una repartición de puestos, tanto para Libre, tanto para los liberales, tanto para los nacionalistas, y tal vez agarra el Partido Salvador de Honduras? Doctor Orellana. Bueno, Raúl, yo comparto la mayoría de las expresiones del doctor Pineda. Pero en cuanto a la sede, a la instancia de la Junta Nominadora, creo que es importante considerarla como factor determinante, porque si nosotros logramos que la Junta Nominadora se apegue estrictamente a las reglas, a los criterios que ahí se establecen en esta ley, al Congreso irán únicamente los mejores, porque ya no va a haber oportunidad, que es la que ofrece hoy la ley vigente, de que los seleccionen mediante votación. Ahora no, tienen que apegarse a los resultados de las evaluaciones. Si el que sacó 100 se acredita que ese es su resultado, debe incluirse en la lista que va al Congreso Nacional. No puede ser excluido por una votación como se hace ahora. Entonces, yo creo que sí, la Junta Nominadora es importante. Ahora, lo que señala el doctor Pineda en cuanto a los políticos es cierto. El problema que hemos tenido es que ellos se distribuyen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos. Y no creo que esta vez vaya a cambiar, Raúl. Igual va a pasar. Lo que pasa es que el Partido Libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras tendrán que escoger entre los mejores, porque ya no van a haber aquellos que antes se filtraban, que podía tener incluso factores negativos de evaluación. Ahora serán los mejores los que van a llegar ahí. Entonces ellos solo van a escoger entre los mejores. Muy difícil la va a tener los partidos, porque las personas que van a llegar en su mayoría, no digo que todos, porque hay errores que se pueden cometer, pero la mayoría van a ser personas de probidad, independencia probada y además de capacidad profesional probada. Yo tengo confianza de que en esas condiciones los partidos no tienen opción. Van a tener que escoger
entre personas íntegras y ya no van a poder tener la oferta o la garantía de que siendo magistrados van a ser manipulados, y eso es lo importante. Hace 22 años yo redacté esa reforma constitucional y el criterio que se manejó es el que expone el doctor Orellana. De 45 buenos candidatos, el Congreso no puede menos que escoger 15 buenos magistrados. ¿En qué fallamos? Fallamos en una serie de cosas que nos tienen que llevar a ciertos puntos de anclaje. Uno, Honduras necesita una reforma judicial. Yo soy totalmente contrario a tener una corte con 15 magistrados. Si en Estados Unidos la Corte Suprema solo tiene 9, en Brasil tienen 11. Tenemos una corte exageradamente numerosa. Actualmente en esta corte hay 3 magistrados que sus calificaciones andan entre 37 y 50%. No debieron ser magistrados. Y son magistrados actualmente, pero sus calificaciones fueron bajísimas y aún así los pusieron, porque el problema está en la decisión política. Donde yo tengo mis dudas y cordialmente quiero disentir por la experiencia que tuvimos, es que si no hay esa voluntad de los que toman las decisiones, el proceso se va a ver muy precarizado. Entonces, ningún político, y los que han andado en eso lo saben, va a abandonar la tentación de poner un magistrado amigo o conocido. Eso es normal. ¿La salvaguarda cuál es? Acotar el ámbito de las decisiones que se puedan tomar, es decir, el criterio sigue siendo válido. Lo que nosotros dijimos hace 22 años es totalmente válido ahora, es decir, 45 buenos candidatos van a derivar en 15 buenos magistrados. Pero hay otros cambios también. Por ejemplo, el magistrado debe ser ingrato con el que lo promueve. Yo sigo pensando que la elección de los magistrados de la Corte Suprema debe ser secreta y que si esos 45 candidatos de que habla el doctor Orellana están altamente calificados, saquemos la Corte por sorteo, el mecanismo de insaculación que algunas veces se ha usado en México, pero no nos quedemos solamente en el tema coyuntural de la elección de la próxima Corte, sino que hagamos una reforma del sistema judicial para que las cosas empiecen a mejorar en este país. Y yo todos los meses recibo invitaciones de algunas empresas extranjeras con inversiones en Honduras que están preocupadas por el giro político del gobierno, por ejemplo. Tienen el temor de que el gobierno vaya a radicalizarse en una posición de izquierda y que tengan que salir del país. Ese tipo de cosas se resuelven cuando se tiene un modelo republicano de administración de justicia. Pero, de nuevo, tendría que decirle, en la elección de la Corte deben haber consensos. Lo peor que puede pasar es que haya repartos. Repartos no. Consensos sí. Pero esto tiene que decidirlo el que tiene el poder. Es decir, podemos hacer muy buenas leyes, pero de nada sirven buenas leyes con malos decisores. Dígame, repítame eso. ¿Hay temor de que el gobierno se vaya a la izquierda totalmente? Es decir, cuando usted mira lo que está pasando con la cervecería hondureña, con otras empresas, se están preguntando hacia dónde va el gobierno, porque si usted escucha a la presidenta, le habla de un modelo socialista.
Yo he recomendado que utilicen la palabra social en lugar de socialista, porque socialista genera una serie de temores y alarmas. Yo no creo que el gobierno de Honduras vaya a tener un giro radical hacia la izquierda, porque esto es la sociedad más conservadora de Latinoamérica. Eso no va a pasar, y si pasara las consecuencias serían muy, muy graves. Sí hay ese temor en algunos empresarios extranjeros que juzgan la situación del país desde la lectura de los periódicos o desde los informes que le llegan, no siempre con la calidad adecuada. Pero usted hoy más que nunca tiene que aprovechar esta oportunidad. Este gobierno puede pasar a la historia siendo el promotor de una buena corte, de un buen fiscal. De otra manera, el país va a seguir en el rezago. Honduras es el país que es recurrente, repetir, estamos muy mal en todos los órdenes. Uno de los temas que deben manejarse es la creación de equipos. Si va a haber un trabajo en materia de justicia, hay que crear un equipo que se dedique solo a eso, o el tema económico, o el tema del desarrollo social. Pero eso nos aparta un poco del tema que es el mecanismo de cómo logramos tener una corte donde los magistrados no se sientan comprometidos con el que los puso, porque es feo decirlo, pero no es que los ponen, es que los tienen que poner, algunos méritos deben tener para que el político se fije en ellos y los proponga, los promueva. De ahí que hay dos intereses encontrados, la tentación del político natural, humana, de poner a un amigo en un cargo, y la actitud de ese amigo que debe actuar con ingratitud frente a quien lo propone, porque para beneficio de todos la justicia debe ser absolutamente imparcial, objetiva y pronta, y eso es lo que no tenemos acá. Abogado Edmundo Orellana, comentarios. Sí, yo sé que la repartición, la distribución es inevitable, pero yo insisto, si a lo que llega al Congreso es una lista de excelentes profesionales, independientes y además probos, será muy difícil que tengan gente a quienes puedan manipular los políticos. Yo sueño, Raúl y doctor Pineda, con una corte que sea un dolor de cabeza para el poder. A mí me parece que las cortes que son complacientes con el poder solo generan impunidad. Por eso yo creo que la única forma de tener una buena corte es que escojamos a gente que no esté ahí por compadrazgos, por amistad, por parentesco o por intereses económicos o políticos, o que tenga una consideración de una perspectiva social. No, sino profesionales independientes, que tengan criterios objetivos y que si en el momento que les toque juzgar al poder, lo hagan profesionalmente. Que el poder sepa que el límite al ejercicio del mismo está justamente en el Poder Judicial. Por eso es el interés de que la Corte responda más a criterios objetivos, a criterios profesionales, a criterios imparciales, que a los intereses que puedan tener los partidos políticos hoy representados en el Congreso Nacional. Me dice aquí el abogado Zúñiga, por favor pregúntele a sus honorables panelistas por qué el nombramiento del Procurador General de la República fue nefasto, amañado y carente de los principios que ellos están hablando. ¿Cómo está el país? Yo creo que el procurador es un funcionario de perfil modesto, porque el sistema lo ha diseñado para que sea un funcionario más o menos gris. Lo que no fue bueno es saltarse las formas, saltarse las salvaguardas que hay que permitan generar seguridad jurídica.
Es decir, el derecho no es más que un sistema de seguridad. Usted maneja por la derecha, porque si manejara por donde quisiera generaría un caos. Entonces hay que respetar ciertas formas. Creo que el gobierno actual entrado ciertamente con un poco de inmadurez, no podía ser de otra manera. Fueron más de una década que estuvieron sin el ejercicio de la administración pública. Espero que se vaya consolidando. Creo que lo están haciendo. He visto algunas cosas buenas, otras no tan buenas, pero el gobierno debe entender que el país necesita cambios. No podemos estar inventando la democracia cada 4 años. Me parece que el decreto de amnistía, en su parte final, es una vergüenza para este gobierno, por ejemplo. Es decir, meter 30 delitos como el robo dentro de un modelo de amnistía no es precisamente lo más correcto, aunque sí procede la amnistía por delitos políticos. Me parece que elegir un funcionario sin tener los requisitos necesarios que manda la ley tampoco es saludable y se convierte en un mal mensaje para la elección de la Corte. ¿Cuál es el peligro que se tiene ahorita? Usted ve que la institucionalidad está un tanto resquebrajada en el caso del Congreso. Todos sabemos que habían 84 votos que no estaban apoyando al actual presidente del Congreso y que a pesar de eso, por conveniencia política o por razones que este no es el mejor momento para dilucidar, se puso una persona que no tenía la mayoría de votos en el Congreso. Si usted va a hacer eso en la Corte y si usted va a hacer eso en la elección del fiscal, definitivamente la institucionalidad en Honduras va a estar totalmente en el suelo, no va a tener ninguna credibilidad. Y aquí, en un escenario como el que tenemos, puede ser que la crisis social rebase la capacidad de los políticos y que ya los problemas no se arreglen entre políticos, sino que se arreglen en la calle. Entonces, veamos el caso del Congreso y hagamos las cosas bien en la elección de la Corte. Yo insisto, con consensos. ¿Cuál es el afán de un partido político de tener magistrados en la Corte? Saque la Corte de los temas electorales, de los temas políticos. ¿Para qué demonios puso un tribunal de justicia electoral si le dejó esas facultades también a la Corte? Es decir, ¿Es un elefante blanco el Tribunal de Justicia Electoral? Pues yo creo que sí, porque ella no es la última instancia en la resolución de conflictos electorales. Entonces eso mejor ciérrenlo. Eso no tiene sentido. Saque la Corte, preserve el Poder Judicial, porque esto va a ser todo un proceso de reforma. El problema no se termina con que elijamos una buena Corte. Hay que hacer una reforma que implique delimitar el tema de lo jurisdiccional, de lo administrativo, barrer y trapear con las organizaciones criminales que funcionan al interior del Poder Judicial. Es decir, todo el mundo sabe, no lo dicen en un programa, pero que ahí funciona una organización que se dedica a extorsionar criminales y a veces a extorsionar gente decente. Y que las cantidades que se pagan andan arriba de los $500,000. Y sabemos que hay monopolio y que hay abogados que conocen la ley y otros que conocen a los jueces y que esos son los que ganan y que eso ha permeado las más elevadas instancias del Poder Judicial. Entonces, la gente, cuando no tiene justicia, acude al régimen de autodefensa y a la justicia por propia mano. Entonces, el problema no se circunscribe a una ley. Qué bueno que hay que hacer la ley. Es positivo. Ya después de 22 años, lo que nosotros hicimos necesita reformas. Pero hay que pensar en una reforma integral del Poder Judicial, donde participen
los operadores, los jueces y la sociedad. Yo creo que si en Honduras hay un movimiento ciudadano como el de las antorchas, por ejemplo, los políticos van a reflexionar. No tiene sentido que un político tenga un magistrado bajo su autoridad. Al final se les propone, se les nombra y ellos van a hacer lo que quieren. O van a haber otros intereses de poder que vuelvan absurdo que un político quiera tener una corte. Lo que interesa es que haya reglas claras y la certeza de que esas reglas se van a aplicar con imparcialidad y con objetividad. De otra manera, pues el famoso Estado de Derecho va a seguir en un estado de permanente deterioro. Y sí siento que esta es una buena oportunidad y que el prestigio de este gobierno va a estar determinado el 23 de enero del otro año, cuando usted ya tenga una corte que todos sabemos va a tener la enorme influencia de los que tienen el poder. Y en este momento el poder lo tiene libre. Libre solo necesita un voto en el Congreso para llegar a la mayoría calificada y poder poner una buena corte. Tienen control sobre 81 diputados. Pero también tienen otro problema. Si no eligen esta corte, entra en funcionamiento el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, que le dice que seguirán en el cargo tanto el fiscal como la corte. Y eso también son conflictos potenciales, amenazas que tienen que ser analizadas con mucha prudencia y con mucha inteligencia, y levantando no la bandera sectaria de poner un abogado poca cosa de presidente de la Corte, sino de poner lo mejor. Yo estoy seguro que en la crisis que vive Honduras pueden darse esos consensos, ¿verdad? Y de otra manera empiece a haber un panorama oscuro. Libre actualmente puede hacerlo. Tiene 81 votos. Con un voto más, tiene 85 votos. Con un voto más, hace los 86. Lo pueden conseguir. Debe haber algún diputado patriota de la oposición que quiera... ¿Hace poco expulsaron uno del Partido Nacional? Sí, pero el voto se mantiene. Y con eso lo que hacen es identificarlo más con el poder. Es decir, ¿para dónde va a agarrar ese diputado? Obviamente va a mantener una posición independiente, pero naturalmente va a estar sintonizado con el gobierno. Y eso les da 85 votos, un voto más, y pueden hacer un buen trabajo. De otra manera, pues se corre el riesgo de que la actual Corte y el actual fiscal puedan seguir en el cargo si no se logran esos consensos. Y repito, sí a los consensos, evitemos los repartos. Mis fuentes me han dicho que para Libre, que termine el actual presidente de la Corte y el fiscal general del Estado en este momento, el presidente de la Corte, el abogado Rolando Argueta, y el fiscal general del Estado, el abogado Oscar Chinchilla. Entiendo yo que, y con algunas fuentes que he platicado, las autoridades de Libre están de acuerdo que tanto la Corte como la Fiscalía terminen su mandato como está, hasta donde está. No van a dar problemas. Es decir, ahí no nos perdamos. No van a dar problemas, la gente quiere... Es que acuérdate que decía que algunos de Libre querían quitar a la Corte, querían quitar al fiscal. La gente quiere sobrevivir. Ese es un fenómeno natural en el ser humano, y más acentuado en la política. Quieren sobrevivir, se van a portar bien y no le van a dar problemas al gobierno. Entonces al gobierno le es indiferente que se queden o no. El gran problema de esto es a quién van a poner. Yo todavía no veo perfiles de quiénes van a integrar la Corte. Es decir, sí, es correcto decir
que aspiramos a una gran corte, pero sí, ¿quién la va a integrar? ¿Quién la va a presidir? ¿Cómo va a funcionar un modelo? ¿Alguien que simpatice con Libre? Sí, pudiera ser. No, o sea, yo estoy de acuerdo y voy con el doctor Orellana, disculpe, abogado. Lo que usted dice es correcto. Pero yo entiendo que si Libre ganó el poder, van a querer poner un presidente de la Corte de Libre. Lo que el doctor Orellana está planteando aquí me parece que es lo ideal, lo idóneo, lo lógico, pero políticamente difícil. Doctor, ¿cuál sería el punto de equilibrio sobre este proceso? Bueno, yo comparto con el doctor Pineda que esta es una magnífica oportunidad. Quizás sea de las últimas oportunidades que tenemos para que se elimine, para que se disipe esa desconfianza que hay en el sistema de justicia, que ha generado incluso que movimientos como el de las antorchas y los indignados que exigieron que se trajera a Honduras la Sisi con Naciones Unidas, y que en lugar de eso tuvimos una MASI que no nos decepcionó. La MASI hizo un trabajo correcto, pero que vimos cómo el sistema de impunidad se hizo un nudo, se apoyó en el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y ante el silencio connivente de la cooperación internacional expulsaron a la MASI. Yo estoy convencido de que esto no debe repetirse. Estoy convencido además de que la gente continúa con ese clamor popular, ese clamor nacional de que haya una CICI en Honduras. Tanto es así que muchos de esos votos que obtuvo la presidenta de la República, 1.700.000 y más, fue justamente por su oferta de traer una CICI a Honduras. Y la misión exploratoria que vino de Naciones Unidas tuvo la oportunidad de entrevistar a todos los sectores de la población organizados que ellos seleccionaron, y de ellos se llevaron también el reclamo de que es absolutamente necesario que venga la CICI. Eso significa que toda la gente desconfía del sistema de justicia y que anhela cambiar el sistema actual. Ahora bien, si nosotros, los políticos, no entendemos ese mensaje y continuamos cometiendo el mismo error de siempre, vamos a pagar las consecuencias. Por supuesto que sí. Que el que no lo entienda debe saber que Honduras se puede convertir en un polvorín. Si nosotros, en lugar de justicia, seguimos generando impunidad desde la Corte Suprema de Justicia, esto se va a transformar en un infierno. El país ya no soporta más corrupción, ya no soporta más inseguridad jurídica, no soporta más impunidad. Y eso deben saberlo los políticos. Nosotros los políticos debemos saberlo. Si no lo entendemos, vamos a pagar las consecuencias. Bien, voy a hacer una breve pausa para continuar esta mañana. Mis dos distinguidos invitados, el ministro de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana Mercado, el analista, abogado y exdiputado Raúl Pineda Alvarado, hablando sobre estos temas de suma importancia para la vida de Honduras. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, algunos organismos internacionales y países, bueno, el otro día vi un Twitter de la embajada diciendo que esperaba que la próxima elección de la Corte sea lo mejor posible. Sobre estos comentarios de la embajada americana, de algunos organismos internacionales, de países europeos, a mí la verdad no me gusta mucho. Yo, con respeto, pero no creo que el embajador de Honduras en Washington ande opinando sobre la elección de la Corte en Estados Unidos, ni le pararían bola, ni se darían cuenta, pero aquí sí.
¿Esas presiones de otros países o opiniones son correctas, benefician o no, doctor Edmundo Orellana? Bueno, Raúl, es que nosotros somos países de pan llevar. Somos países desafortunadamente con una gran inmadurez política. Hemos jugado con el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Recuerde usted el golpe de Estado. Fue la mayor estupidez que se cometió porque nos condenaron a 12 años de dictadura y de saqueo sistemático. Y mientras y antes, inmediatamente después del golpe, estuvimos 2 años y medio ante la indiferencia del mundo, porque nos expulsaron de todos lados, de la OEA, de las Naciones Unidas. Los organismos internacionales no tenían relaciones con el gobierno. Eso demuestra que somos países inmaduros. Honduras es un país inmaduro, definitivamente. Y no es inmaduro el pueblo, son inmaduros los dirigentes políticos. Esa es la verdad. Porque esos son los que cometen los errores y los pagamos todos al final. Lo que debemos admitir es que mientras no demostremos madurez política, esas intromisiones se dan. Usted dice que la embajada con un tuit trata de incidir en la decisión, pero dígame, ¿el Fondo Monetario qué es lo que hace? El Fondo Monetario viene a decirnos a nosotros incluso hasta el tipo de interés que debemos poner, si debemos de evaluar, si no debemos de evaluar, qué debemos hacer con la ENE. En fin, nos viene a dar órdenes. Y nosotros, si no lo hacemos, no tenemos los recursos que el Fondo Monetario puede liberar y a su vez acreditar ante los demás organismos multilaterales de crédito. Entonces, no somos países como para poderse imponer en esas condiciones. Podemos hacerlo en otras instancias, en otros escenarios, pero en eso debemos aceptar que no somos maduros, que necesitamos que nos digan qué hacer. Y en este caso la conciencia nos dice, Raúl, que lo que dice la embajada es correcto. Debemos buscar una magnífica corte. Imaginen que estamos pidiendo que venga la MASI para que nos resuelva los problemas, pero nosotros aquí estamos temiendo, y en efecto puede suceder, que los políticos se repartan la corte y que traten de imponerle a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia comportamientos indeseables. Y eso nos va a hacer tener una corte impresentable frente a una MASI que va a venir con rigor, con entusiasmo y con exigencias que, bueno, que va a poner a temblar la corte si en algún momento se da. Recuerde que el decreto que le da facultades a la presidenta para traer la CICI aquí, dice que la CICI tendrá facultades para investigar la conducta administrativa de los 3 poderes del Estado. Así lo dice el decreto. Así es que la CICI va a venir con un poder especial. Y ese poder lo va a manifestar, quiera sea o no, ya sea aquí al interior o con presiones internacionales. Y esa presión también va a venir sobre el Poder Judicial. Sobre eso, a mí me consta lo que dice el doctor Edmundo Orellana. Una vez en Washington yo estaba en una delegación de Honduras, era funcionario, la única vez que he sido, y ahí nos dijeron que evaluáramos la moneda, y entonces el presidente de la Haya se paró, dijo, vámonos, dijo. Y tuvo la valentía, y eso siempre se lo destaco a Mel Zelaya, de que ahí se paró y nos fuimos, y les dijo que no iba a evaluar. Pero también lo que dice el doctor Orellana es cierto, como hacemos las cosas tan mal, los países como Estados Unidos creen que nos pueden entonces decir, hagan esto y esto para que todo esté bien. Y el planteamiento que han hecho ellos, los norteamericanos, es que no quieren corrupción en el Triángulo Norte, porque ellos creen que tanta corrupción hace que miles de centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños agarren para los Estados Unidos. Esa es una de las grandes preocupaciones de ellos. Doctor. Bueno, yo cordialmente tengo también que disentir con eso de la CICIG. Creo que el Congreso hizo muy mal al limitar la facultad de la presidenta en cuanto a
crear una comisión contra la corrupción porque le fijó algunos parámetros que realmente se ocupa ahora hacer un tratado que prime sobre esa ley para que tenga la amplitud de ser, por ejemplo, un querellante adhesivo, y se necesitan hacer algunas gestiones de orden político. Yo recuerdo, lo comentaba con unos colegas, cuando el señor Jiménez Mayor dijo: vamos a investigar al presidente del Congreso. Lo dijo en una conferencia de prensa. En ese momento muchos dijimos: hasta aquí nomás llegó la Maxi. Porque cometieron ese error político, es decir, hay cosas que se hacen y después se anuncian. Yo no sé si usted se fijó que el delegado de Honduras en la OEA, que era don Leonidas Rosa, dijo que se iba a continuar con la Maxi y 2 o 3 días después estaba destituido. Es decir, nadie se va a dar con una piedra en los dientes. Entonces aquí hay todo un sistema que tiene que ver con ese decreto 116 que condiciona la labor de la Fiscalía a un pliego de responsabilidades que emite el Tribunal Superior de Cuentas, que controla el gobierno anterior, y una serie de reducciones de penas que se hicieron con el nuevo Código Penal, que van a ser muy precario, muy limitado el accionar de esta comisión. Siento que el gobierno de Honduras, insisto, debe crear equipos especializados para que se aseguren, monitoreen el desempeño de estos proyectos, porque de ahí depende una situación que tiene que ver con la estabilidad social del país. Usted mira cifras de que de cada 10 hondureños, 6 tienen problemas de trabajo. Usted mira a la gente del partido que ganó las elecciones casi actuando violentamente en las oficinas del Estado, queriendo asumir posiciones dentro de la burocracia estatal. ¿Qué necesitamos de todo esto? Bueno, primero crear un ambiente a través de un movimiento ciudadano que estimule a los buenos profesionales a participar en el servicio público de administración de justicia. Pensar en esa reforma que nos lleve en algún momento a crear una Corte Suprema por concurso, como se hace en otros países, como un mecanismo de despolitizarla. Eliminar esas tonteras que puso don Juan Orlando Hernández de las pruebas de confianza para candidatos a fiscal, para candidatos a magistrados de la Corte. Darle más participación a la mujer. Hay muy buenas mujeres abogadas que deberían integrar la Corte. Entender que hay una política real y hay una política cetética, deseable, utópica, como nos gustaría que fueran las cosas, pero nosotros vivimos en un ambiente donde si no nos prestan y no nos compran, pues hay que cerrar el país. Trabajar en transparencia. Imagínense, licenciado Valladares, que la última junta nominadora fue multada por el Instituto de Acceso de Información por falta de transparencia. ¿Cómo andamos en el manejo de los asuntos públicos? Y ahí está la resolución donde el Instituto de Acceso a la Información sanciona al organismo encargado de la salvaguarda y la transparencia del proceso de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema. Entonces, hemos hecho mal las cosas porque hemos sido ingenuos, porque no le hemos dado continuidad, pero hoy tenemos esta buena oportunidad y un problema que tiene el gobierno. Este gobierno va a ser juzgado
por la forma en que elija la Corte y por la forma en que elige el fiscal. Los 9 más importantes funcionarios del Estado van a ser electos por este gobierno. Algunos ya los eligió el procurador, los comisionados de competitividad, pero tiene todavía muchos cargos donde el gobierno se puede desprestigiar o se puede ir a un abismo de descrédito en un país donde no hay muchas alternativas. Cuando usted se pregunta quién va a ser el próximo presidente de este país, de repente no sabe. Ya se la andan peleando a 6 meses. Sí, pero son gente de perfil muy modesto. Es decir, gente que hay que mandarlos a una entrevista con un psiquiatra porque tienen la autoestima muy elevada, o porque no va a funcionar una democracia que no se sustente en el respeto a la ley y en la previsibilidad. Hoy usted como abogado le lleva un caso, un cliente, y usted le dice, están estas condiciones, el resultado debería ser esto, pero ya no lo puede hacer, porque usted puede tener la razón, y allá en los tribunales las cosas se van a torcer. Lo peor que le puede pasar a un hondureño es ir a los tribunales de justicia en Honduras. Se va a complicar, va a gastar, va a sufrir una serie de atropellos, y eso no debería ser así. Hay que estimular fundamentalmente como un honor el servir a su país desde los estrados judiciales. Y yo creo que aquí, si nosotros hacemos un proceso transparente, si hacemos una suerte de concurso, aunque no le pongamos concurso, si lo que dice el doctor Orellana se lleva a la práctica, que es lo que yo decía hace 20 años, 45 buenos candidatos por lo menos van a generar siempre 15 buenos magistrados. Si le damos una participación adecuada a la mujer, si hay un movimiento ciudadano que esté encima de los políticos para que hagan bien las cosas, si nosotros empezamos a manifestar una suerte de patriotismo, de cariño al país, o por nuestra propia conveniencia, nos podemos sentir orgullosos de la administración de justicia en este país y de la finalización o reducción del régimen de autodefensa en que vivimos por la violencia, o el fin de la impunidad, o la reducción de la impunidad, o la reducción de la corrupción, pues hombre, tendríamos que decir que el pueblo hondureño no se equivocó en el cambio de autoridades. De otra manera, vamos a tener más de lo mismo. Sí, antes de pasarle al doctor Edmundo Orellana, buen día. Escuché a Leonidas decir que la MASI debería continuar un periodo más, y no fue a los 3 días que lo despidieron, fue antes de las 3 horas. Saludos, dice el abogado Antonio Toño Morro, allá desde Gracias. Saludos, Toño. A las 3 horas dije que despidieron al hermano. Sí. Doctor Edmundo Orellana, vaya, por ejemplo, lo que dice don Raúl, hay gente muy capaz en el país, pero que no quiere participar en la vida pública porque desde el momento que uno está en la vida pública, lo empiezan a cuestionar, a decirle esto, lo otro. Y esos notables abogados hondureños que deberían estar en esa Corte Suprema de Justicia, vaya, doctor, le voy a hacer una pregunta. ¿Y usted se postularía a ser presidente de la Corte? No, definitivamente no. ¿Por qué? Ve, ajá, y yo le voy a decir algo. Yo tengo un alto concepto suyo, sé de sus trabajos, tuve el honor de ser parte de un gabinete donde usted también formaba parte, y alguien como usted podría ser presidente de la Corte Suprema de Justicia sin ninguna duda, por sus capacidades, por su honestidad y por su trayectoria. Pero me dice que no. Y entonces, ¿a quiénes vamos a poner? Le agradezco, Raúl, sus conceptos, pero mire, yo ya no podría ser magistrado, primero por la edad. Yo ya soy un hombre de la 4ª edad y son 7 años, acuérdese usted, de estar allí. Llegaría un momento en que ya no tendría la coordinación y la coherencia mental
para poder juzgar. Entonces hay que tener claridad de sus limitaciones uno en este tipo de funciones. Por otro lado, creo que hoy hay más actualización entre los jóvenes profesionales, yo diría entre la gente que está entre 45 o un poquito más y 60 años, que podrían dar mejor resultado que el que yo podría dar. Finalmente, Raúl, yo sí creo que debemos estimular a los buenos profesionales a que participen. Por ejemplo, ahí tiene usted a su lado un excelente jurista que sería que prestigiaría la Corte Suprema de Justicia si él se decidiera a participar. Pero como él ha dicho, varios profesionales, no varios, muchos profesionales a lo largo del territorio nacional que tienen sus capacidades. Lo que pasa es que hasta ahora, Raúl, lo que se ha promovido es la mediocridad a ese nivel de la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros lo que pretendemos es promover la excelencia profesional. Y en relación con lo que decía el doctor Pineda de las mujeres, el proyecto plantea que de los 45 al menos que van a ir, 23 van a ser mujeres, tienen que ser mujeres. Así es que, y varones serán 22, si fueran los 45. Así es que más bien van menos varones que mujeres, y esa proporción se va a sostener si es que van más candidatos. Así es que sí hay una oportunidad para la mujer, para que haya no una pelea entre machos y hembras en la Corte Suprema y en la visión de la justicia, sino para que haya visión de equidad de género, que eso es lo importante desde el Poder Judicial, ya sea en el manejo del personal, en las políticas judiciales y en las sentencias que se dicten. Bueno, yo también creo que hay un problema de cultura democrática. Los políticos tienen dos problemas. Uno de ellos es que no conocen a los buenos profesionales del gremio de abogados. Conocen abogados, pero buenos abogados no conocen. Porque la vida del político es el mundo electoral. No le interesa saber qué abogado es altamente calificado, con los atributos de carácter, de honradez, de conocimiento para desempeñarse bien. Ahí es donde entra el papel de la Junta Nominadora. Esa era la idea de la Junta Nominadora, un ente especializado que escogiese buenos candidatos. Por esa ruta estamos caminando en la dirección correcta. Ahí tiene sentido la Junta Nominadora. Y el otro problema es que esa tentación de tener mi magistrado, mi juez, el yo te coloqué, yo te puse, y eso te genera un compromiso. Y como contraprestación, el que fue electo, el que fue promovido por un sector político, se siente comprometido. Por eso yo hablo de la ingratitud del electo con el que lo promueve. El hecho de que usted me apoye para ser juez o magistrado no me obliga a ser un subalterno suyo, porque la misión para la que usted me eligió es para dar una justicia correcta, cumplida, y usted como político debe aprender a respetar eso. Es decir, el Poder Judicial no puede seguir siendo la cenicienta del gobierno, con una inequidad que se da de una manera monstruosa. Usted va a ver a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia viajando, estudiando. No veo para qué van a ir a estudiar si ya están en la cúspide profesional, y va a ver a los jueces en unos ambientes deprimentes, tratando con la madera podrida de la sociedad. Usted se sorprendería de la cantidad de jueces que requieren
asistencia psiquiátrica por el estrés que les genera ese trabajo tan infame de estar tratando con lo peor de la sociedad y no tener ningún tipo de estímulo, tener sueldos bajos, tener socialmente no el lugar que le corresponde dentro de una sociedad más o menos democrática. Claro, hoy viene el gran problema de las realidades del siglo XXI. La democracia es la vaca sagrada del siglo XXI. La democracia genera conflictos y estos conflictos van al Poder Judicial y el Poder Judicial no está preparado para soportar ese tipo de conflictividad que debe resolver. Yo no entiendo cómo la Corte pudo haber dicho que la reelección era legal, es decir, o que la Constitución es inconstitucional. Ese tipo de cosas lo que le generan es un envilecimiento de la Administración de Justicia que usted no puede tolerar en un país que aspira sea un gobierno republicano. Un poder hace la ley, otro la ejecuta y el tercer poder, que es el Poder Judicial, dirime los conflictos con independencia. Pero hoy Honduras cada día se va alejando más del modelo republicano. Pero aquí vamos a perder todos. El primero que va a perder va a ser el gobierno, si no elige una buena corte, si no promueve al menos un fiscal que sea capaz, que sea valiente y que tenga conocimientos y que opere las transformaciones que requiere la Fiscalía. Ya es necesaria una nueva ley del Ministerio Público. Tenemos una ley del tiempo de Callejas. Ese tipo de reforma del sistema de seguridad, de justicia penal, es fundamental. Y trabajar en otras áreas donde usted no mire al juez como un funcionario poca cosa, sino que el juez tenga la autoestima elevada de ser tratado con el respeto, con la consideración y con el reconocimiento social que merece. Cuando tengamos eso, vamos a tener un mejor país. Mire, doctor Orellana, usted fue el primer fiscal general del Estado. El doctor Pineda habla de reformas ya a la ley de la Fiscalía, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensa de eso también? ¿Cómo debe ser electo también el próximo fiscal general de la República luego de todos estos años? Y hablando de esas nuevas reformas que sugiere el doctor Pineda para la Fiscalía, doctor. Yo estoy de acuerdo que hay que modernizar el sistema de justicia y que hay que modernizar el Estado. Se trata de reformar a profundidad la Constitución de la República. En primer lugar, se debe reglamentar ya con procesos muy parecidos a los que estamos proponiendo para la Corte Suprema de Justicia, la elección de todos los altos funcionarios del Estado que elige el Congreso Nacional. Es necesario que el Tribunal Superior de Cuentas, el Procurador General, el Instituto de Acceso a la Información y todos los que elige el Congreso estén sometidos a reglas muy parecidas a las que se está proponiendo para la Corte Suprema de Justicia. Y luego también revisar el sistema de justicia. Mire, Raúl, esto lo saben los profesionales del derecho. Ya en Honduras, la jurisprudencia ha dejado de existir en el ámbito civil y con él se ha llevado a muchas jurisdicciones que están encuadradas dentro de lo civil, como es lo contencioso administrativo y otros más que siguen las reglas de la jurisdicción civil. Porque ya para el recurso de casación no está previsto como motivo de casación la doctrina legal. Y la doctrina legal es la que se genera a través de los recursos de casación. La pregunta es, si esa es la tendencia, porque este es el último código procesal que tenemos nosotros, si esa es la tendencia de eliminar la jurisprudencia, ¿qué sentido tiene tener una corte de casación? Si es que
esa es la tendencia moderna, entonces cambiemos la Corte y que ya no sea de casación, eliminemos la casación. Hasta la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de que este es un recurso que solo sirve para retrasar la justicia y para violentar los derechos humanos. ¿Por qué no cambiamos la Corte y la convertimos mejor en un tribunal constitucional, como es en Estados Unidos, como es en México, que ya la casación en México se eliminó, en Estados Unidos nunca existió, porque esa tendencia es la que vemos hoy en la jurisdicción moderna, en Honduras al menos, en materia civil. Yo creo que debemos cambiar muchas cosas, tantas que tendría necesidad, como bien dijo el doctor Pineda, de que se integre un equipo de juristas para que revisen todo esto y que le den una propuesta al Estado de Honduras de revisión total para modernizar sobre todo el sistema de justicia y el modo de elección de los altos funcionarios del Estado, que son competencia del Congreso Nacional. Sí, ¿cuál es el futuro del país luego de hablar de todo esto? Mire, Honduras tiene grandes potencialidades, pero el futuro va a estar determinado por dos cosas. No por un gobierno que se cambia, sino por un nuevo estilo de gobernar y una nueva actitud del hondureño. Aquí hay gente muy buena, pero no quiere abandonar su área de confort. Y vemos fenómenos como el de Venezuela, de Nicaragua, el de Cuba, donde millones de personas huyen por problemas políticos. En Honduras nosotros huimos por problemas económicos. Creemos equivocadamente que podemos estar al margen de esas situaciones y estamos muy cerca de un nuevo escenario de Guerra Fría. Cuando Putin, que ya estuvo en Nicaragua en el 2015, el canciller Ladró estuvo en el 2015 también, marca una enorme influencia en el gobierno de Daniel Ortega, se convierte en un antagonista de los Estados Unidos, cuyo muro de contención es Honduras. Aquí los norteamericanos tienen su base, creen que pueden hacer en este país lo que les dé la gana, y tiene una Nicaragua que es francamente hostil al gobierno de Estados Unidos. Entonces, ahí encuentra un elemento de conflictividad donde los gobiernos tienen que ser sumamente inteligentes. Yo soy partidario de que aquí deben haber reformas constitucionales que permitan la ampliación del periodo presidencial y, si no se puede, grandes consensos nacionales que hagan que, independientemente del partido que gane una elección, se siga una línea político-económica en beneficio de la sociedad. Es una vergüenza andar en las calles de Tegucigalpa y ver los niños pidiendo, ver los jóvenes limpiando vidrios de vehículos, ver el abandono de lo más importante que tiene una sociedad. Yo no entiendo por qué un gobierno no puede hacer algo para mejorar un poco el rostro de nuestra sociedad, que se refleje en esos niños que están prácticamente en la calle y que son objetos de sevicia y de explotación económica, a veces por parte de sus padres. Si nosotros entendemos que necesitamos un nuevo estilo de gobierno, si nosotros los hondureños cambiamos en nuestra actitud, las cosas van a mejorar. Un gran reto es cómo le damos a este pueblo una mejor justicia, cómo reducimos la corrupción y cómo reducimos la impunidad, pero no limitarnos a todo, porque aquí el discurso es
que terminada la corrupción, la economía va a mejorar. No. ¿Cómo creamos un ambiente adecuado donde nosotros podamos crear condiciones para una buena inversión extranjera y para que este país resuelva su problema principal? Honduras es un país pequeño. No se ocupa un milagro para sacarlo adelante, simplemente se ocupa darle trabajo a la gente. Doctor Edmundo Orellana, ¿y con la presidenta qué ha platicado de estos temas? Bueno, la presidenta de la República ha demostrado su interés muy claro en modernizar el sistema de justicia. En primer lugar, solicitó formalmente la MASI. Ella recibió personalmente la misión exploratoria y platicó ampliamente con sus integrantes y les dio garantía de que tienen el apoyo total del gobierno al respecto. Es más, se tomaron algunas decisiones ya en la última reunión en la que yo participé, decisiones que involucran a la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción y a los organismos de derechos humanos. Vamos a seguir trabajando en allanar el camino de la CICI lo más posible y abreviar el tiempo en que se pueda tardar para su instalación. Es una decisión de la Presidenta de la República, pero además fue decisión de la Presidenta de la República la preparación del proyecto de ley que fue presentado en el Congreso Nacional y que fue presentado a tiempo y que entiendo que todavía no ha sido turnada a la comisión, y aprovecho la oportunidad para solicitar a la Secretaría del Congreso que la turne a la comisión, porque es necesario para efectos de elaborar el dictamen respectivo, porque ya se están agotando los plazos. Y esta actitud de la presidenta, estas decisiones de la presidenta están también combinadas con el hecho de que uno de los logros que la Presidenta de la República destacó en los 100 días de gobierno fue la creación justamente de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Nos ha dado amplias facultades para trabajar. Ha dicho a los ministros en Consejo de Ministros, y esto es importante que lo sepa la población, porque esto ha quedado a nivel de los ministros únicamente, ha dicho claramente que la misión fundamental de este gobierno para impulsar el desarrollo es establecer la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Y ha dicho a los señores ministros y señoras ministras que deben apegarse a las directrices, a las reglas que emanen de la Secretaría de Transparencia y que deben rendir cuentas de su accionar. De manera que es muy clara la voluntad de la Presidenta al respecto. No hay duda de que este gobierno está impulsando eso. Y a nivel del Congreso Nacional usted ha visto que en menos de 100 días se tomaron decisiones históricas. Es más, dentro de los primeros 100 días, Raúl, el gobierno ha tomado más decisiones trascendentales que todos los gobiernos del pasado, incluido la del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. ¿Y usted qué piensa? Pues yo creo que el tiempo que ha transcurrido en el gobierno no nos permite hacer un diagnóstico, una evaluación completa de su desempeño. Pero si le va bien al gobierno, le va bien al país. Y creo que debemos revestirnos de una actitud de comprensión, de tolerancia, entender que se recibió un gobierno en condiciones muy, pero muy difíciles, y esperar que todo salga bien. Pero atrevernos a quemarle incienso en este momento a la presidenta no creo que sea muy oportuno. Lo fundamental en esto es ver lo que dice la Constitución hondureña. En su artículo 1, Honduras es un Estado de derechos, soberano, constituido como república libre, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia y la libertad.
Yo creo que hemos dado alguna libertad, pero no hemos dado mucha justicia. Y sobre ese tema hoy se presenta un buen panorama, una buena oportunidad, donde el gobierno y los políticos tendrán la maravillosa oportunidad de demostrar qué tanto quieren este país. Voy a leerles esto que me ha escrito el ex canciller de la República y expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y también un destacado jurista hondureño. Raúl, te felicito por haber invitado a dos distinguidos profesionales del derecho. Una muy buena combinación, el doctor Edmundo Orellana, refiriéndose a lo macro dentro del sistema judicial y administrativo, y el doctor Pineda Alvarado hace una excelente combinación entre lo general, es decir, aspectos teóricos y propositivos, y lo micro, vale decir, el funcionamiento cotidiano del sistema de administración de justicia. Entre otros aspectos, los pésimos sueldos de jueces y magistrados de apelación y las presiones a las que son sometidos. Ojalá se elija a los mejores hombres y mujeres, tanto para la Corte Suprema de Justicia como para la Fiscalía General del Estado, dice el abogado Milton Jiménez Puerto. Mira si la restablecemos. ¿Se va a ir a la izquierda total el gobierno o no? Yo creo Hay que algunos no. empresarios preocupados. Sí. Mucho empresario me ha dicho que es un error no ir, que no fuese nuestra presidenta a la Cumbre de las Américas. Otros que piensan, bueno, el mismo doctor se dijo que es el doctor Orellana dijo que es una acción independiente propia de su campaña, de su forma de gobierno y de su partido. Es un partido social, ¿cómo es que le dicen ellos? De izquierda. Socialismo democrático. Socialismo democrático. Mire, el mundo en que surgió el socialismo ya no existe. Kamala vino aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y eso le dejó un mensaje muy claro, vino, mostró los músculos, oscureció la presencia de todos los representantes de eso que llaman socialismo del siglo XXI. Hoy el mundo ya no se rige por ideologías. Las ideologías son arqueología política. China es una sociedad capitalista. Rusia con su socialismo quedó con una economía parecida a la de España, es una potencia militar, pero en lo económico, a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, ha fracasado. Entonces, el socialismo ya no es una palabra que suena bien, como no suena bien hablar de comunismo. Hoy tenemos otras realidades, por eso yo siento que el discurso del gobierno y concretamente de la presidenta debe desterrar ese término de socialismo democrático. Eso no se sabe qué es. En todo caso, parecería más bien algo como lo socialdemocrático. La señora Castro tiene una gran ventaja. Ya tuvo una experiencia en el 2009 de lo que pasa cuando se cometen errores políticos derivados más de un discurso que de una actuación. Yo no veo jamás a don Manuel Zelaya como un líder de la izquierda. Es más, la izquierda en Latinoamérica tiene sus hijos viviendo en Nueva York, ahí están viviendo las hijas de Chávez. Viven muy bien. Entonces, sí siento que en este momento el gobierno va a tener que tomar una decisión, producto de un contexto geopolítico. Cuando Putin dice voy a poner misiles en Cuba o en Venezuela, también los puede poner en Nicaragua. Y eso revela en Estados Unidos un interés por afianzar su posición en Honduras, que es el muro de contención de la izquierda y siempre lo ha sido. A eso le puede sacar por hecho Honduras. Pero Honduras va a llegar un momento en que tiene que tomar la decisión. O van a estar en el grupo
del socialismo del siglo XXI o se van a alinear con los norteamericanos. Yo no sé qué es peor, pero sí sé que este país económicamente depende de los norteamericanos y que la mejor fuente de ingresos económicos es la exportación de gente que hacemos a Estados Unidos. Es decir, no hay un modelo perfecto. Podemos crear un modelo que evite la migración que se ha convertido en un arma para Latinoamérica, una especie de invasión que hacemos a los Estados Unidos y a lo único que le tienen miedo a los norteamericanos. Pero el contexto geopolítico es complejo. Irán tiene una embajada en Nicaragua con más de 200 diplomáticos. Hay 2 vuelos semanales, Teherán-Managua. Es decir, y esos no tienen interés en Nicaragua, tienen interés en agredir a los Estados Unidos. Y eso nos puede llevar a niveles de conflictividad que pudieran ser peligrosos para un pobre país como el nuestro. Entonces, necesitamos talento en la presidencia, necesitamos en la conducción del país gente altamente informada y en algún momento tomar una decisión. Es decir, o nos alineamos con un modelo democrático capitalista productivo o nos vamos al socialismo del siglo XXI, que está más que probado que con todo y el pretexto de los bloqueos han sido un fracaso en el orden económico. Vamos a la parte final, doctor Edmundo Orellana. ¿Dónde se va a ubicar Honduras? ¿Más hacia el norte, hacia los Estados Unidos, o en ese socialismo democrático? Y también sus conclusiones sobre esto de la Corte, la Fiscalía y otra cosa, con el fortalecimiento a la UFERCO, que usted ha expresado que es lo correcto. ¿Ya no va a venir la Sisi, doctor? No, claro que va a venir, Raúl, por supuesto que va a venir. Mire, la Sisi va a trabajar no con el Ministerio Público, porque la Sisi va a venir a atacar los casos de alto impacto en materia de corrupción. Y la Fiscalía que se encarga de eso dentro del Ministerio Público es UFERCO. De manera que hay que fortalecer UFERCO para que UFERCO sea la Fiscalía con que trabaje la Sisi. Claro, ellos van a decir con quién van a trabajar, pero nosotros vemos que la única que tiene experiencia ya probada es UFERCO, porque trabajó muy bien con el MASI cuando era UFESIC y se ha mantenido con un carácter muy beligerante en este tema de la anticorrupción. Su personal es muy capacitado, de manera que el fortalecimiento del UFERCO más bien obedece a la necesidad de ir allanando el camino de la CID. Igualmente, el proceso de selección de los magistrados, innovarlo, modernizarlo, objetivarlo para que sea lo más imparcial posible. Estamos preparando el camino para que venga la CID. Habrá más decisiones, desde luego, importantes para ir allanando ese camino. Y yo creo que Honduras está en la mejor oportunidad, fíjese. Honduras es el país que menos problemas tiene en el orden internacional de todo el área del Triángulo Norte, incluido Nicaragua. Porque no tenemos problemas ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con nadie. Somos un país abierto a las relaciones, estamos en buenos términos con todo el mundo. Y lo único que demuestra el gobierno es su capacidad para ser independiente, para ser autodeterminante, que se le respete internamente su integridad como país. Y eso lo ha demostrado la señora presidenta, demostrando que es una verdadera estadista, tomando decisiones de esa naturaleza. Incluso algunas decisiones que usted ha visto que ha cuestionado la misma embajada de Estados Unidos, el caso de las sedes, el caso de la recuperación de la soberanía en el ámbito eléctrico. Todo eso son decisiones de país que ha demostrado que sí está decidida a tomarlas independientemente de lo que piensen los demás países. Pero Honduras está en la mejor posición. Estados Unidos sabe que en este momento el país con quien mejor puede tener relaciones, y las tiene, es con Honduras.
No es con El Salvador, que ha estado muy desafiante Bukele, ni tampoco con Nicaragua, sabemos las razones. Y en Guatemala hay una inestabilidad provocada por el régimen existente, pero en Honduras no, al contrario. Si hay un régimen estable y que la cooperación internacional respeta, reconoce y apoya, es el gobierno de la presidenta Iricio Mara Castro. Así es que yo estimo que todo está en el mejor momento Honduras, y el gobierno está en la mejor posición internacional para negociar en términos de equidad, de igualdad y de respeto. Muchas gracias al doctor Edmundo Orellana Mercado, ministro de Transparencia del actual gobierno y el fiscal general de la República, también es canciller de nuestro país. En conclusiones, doctor Raúl Pineda, quiero agradecerle que hoy vino al set. Hace tiempo por la pandemia no tenía el placer de tenerlo aquí en los estudios de Canal 11. A veces en Honduras la inteligencia le ha dado la espalda a los políticos. Esperamos que en esta oportunidad no sea ese el caso. Honduras está pasando la peor crisis en el orden económico de que se tiene conocimiento. La devaluación se duplicó de un año a otro, hemos tenido que acudir a reservas internacionales, nadie le presta a Honduras en base a bonos soberanos, la deuda externa de 3.500 millones de hace 10 años pasó a 17.000 millones. El panorama difícilmente puede ser más difícil, pero esto no lo va a sacar adelante solo el gobierno. Tiene que haber participación ciudadana. Debemos dejar de ser habitantes para ser ciudadanos. Y uno de los grandes retos y de las grandes oportunidades que se tiene ahorita es precisamente el tema de darle a este país una mejor administración de justicia a través de la elección de los mejores hombres y mujeres que puedan ser los grandes operadores de justicia. Ha sido muy satisfactorio compartir con el doctor Orellana y con usted, Raúl, algunas reflexiones que ojalá sirvan para algo, porque el país necesita con urgencia grandes transformaciones y que en el caso de la Corte se procuren consensos y no repartos. ¿Va a aspirar a algo en la Corte, la presidencia? No, a mí no me pone. No creo. No tengo interés en eso. Yo siento que hay gente que tiene mucha capacidad, pero que lo ha visto usted en los datos que le he dado, Donaldo Reyes Avelar, Jorge Burgos, gente que fue altamente calificada, no quedaron. ¿Por qué? Porque tenemos una clase política bien complicada y bien atrasada. ¿Y va a seguir igual? Ojalá que no. Gracias, el doctor Raúl Pineda, el doctor Edmundo Orellana Mercado, que me imagino todavía está allá en el Zamorano. Gracias a ambos por primero por su consideración de acompañarnos esta mañana en la entrevista y también de darle luces al país, estos dos connotados juristas hondureños, sobre los temas de importancia de la vida nacional. Los invito a seguir con Canal 11, que tengan una muy buena semana para todos.